allí perdido en nuestros propios caminos, pero el amor de Dios te perseguía. ¿Cuánto pueden decir amor? El amor de Dios, amén. El amor de Dios te perseguía, te alcanzó. Pero es cierto, eso lo hace el Señor con aquellos que no tienen esperanza, como nosotros que no teníamos esperanza. Más cuando el Señor ya trabaja con nosotros, cuando nosotros ya le conocemos al Señor, conocemos de su gracia. ¿Habrá alguien que conozca de la gracia de Dios en esta noche? ¿Habrá alguien que conozca del amor de Dios? ¿Habrá alguien que conozca de las bendiciones de Dios? ¿Habrá alguien que conozca del carácter de Dios aquí en esta noche? Cuando nosotros ya somos parte de la familia, cuando somos parte del ejército, cuando somos parte de la obra de Dios, el Señor nos cita. Él nos cita y Él nos llama a un lugar muy especial para hablar con nosotros. Algo que se ha dado a llamar en la Biblia a su monte. Yo voy a hacer una pregunta. A ver, si usted nunca llegó, esto le puede servir como inspiración para llegar. Pero ¿cuántos algunas veces lo van a entender? Lo van a entender los que alguna vez llegaron. Los otros no lo van a entender, después se lo voy a explicar un poquito. Pero ¿cuántos alguna vez llegaron al monte de Dios? Levanten la mano los que alguna vez llegaron al monte de Dios. Al monte de Dios. Ese es el lugar. Es el lugar espiritual donde Dios llama a sus siervos, a su monte. Qué precioso. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Pero hoy hay un monte, dice en hebreo, que es mucho más importante que el monte Sinaí. Tengo la dicha de conocer el monte Sinaí, que lo hemos visto de lejos. No, disculpe, me equivoqué, Horeb. No conozco el Sinaí, pero me voy a dar la satisfacción de conocer el monte Sinaí. Me voy a dar esa satisfacción en el nombre del Señor, lo digo. El monte Sinaí dice de que fue el monte a donde cayeron relámpagos, donde hubo manifestación de fuego, donde hubo trueno, donde una nube bajó, donde se hizo tremenda manifestación. Pero en hebreo dice de que ese fue el monte que escaló Moisés para encontrarse con Dios. Pero en hebreo dice de que hoy hay otro monte. Es el monte de Sión. Alguien que diga gloria a Dios. A donde el Señor llama a sus obreros. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar. Aquel fue un monte físico, o es. El Sinaí es un monte físico. Pero el monte Sión tiene mucho más valor que el monte Sinaí. Es un monte espiritual. Alguien que diga gloria a Dios. Y Él llama a sus siervos y a su sierva. Para hablar con ellos los llama a su monte. Allí en su monte Dios revela las cosas más ocultas. Allí en su monte Dios fortalece. Por eso cuando como siervo de Dios te estimulamos a subir, a llegar. No te estamos haciendo subir a un lugar sin sentido y que puede ser un precipicio que te puede causar daño, de ninguna manera. Subir al monte de Jehová, subir al monte de Dios es lo más glorioso que te puede suceder. Alguien que diga gloria a Dios. San Mateo capítulo 28.
versículo 16 al 20. Dice así la gloriosa, la poderosa y siempre eficaz palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra de Dios. La gran comisión. La gran comisión se estaba por delegar lo más importante que tenían que desarrollar sus discípulos sobre la faz de la tierra. Muchas son las cosas que el Señor realizó, hizo, mostró y enseñó. Alguien que diga gloria a Dios. Muchas son. Juan dijo en una expresión, dijo: si tuviese que contar, expresar, analizar cada una de las cosas que hizo Jesús, no se encontraría papel sobre toda la faz de la tierra para escribirla. Muchísimas. Pero todo lo que el Señor había hecho estaba encerrado en la gran comisión. La gran comisión, así se llama, así se la cataloga. La gran, diga conmigo, la gran comisión. Dígalo de nuevo, a ver. Otra vez. La gran comisión. Muchas son las necesidades del hombre, muchas. Mucho es lo que se puede lograr con el poder del evangelio. Alguien que diga gloria a Dios. Muchas son. El evangelio y el poder y la gracia que se encuentra en él, es impresionante la cantidad de cosas que pueden realizar. Pero había tres cosas puntuales que sus discípulos tenían que desarrollar sobre la faz de la tierra. Y allí el Señor lo cita. El Señor les dice, versículo 10, 28:10. Entonces Jesús le dijo, estoy hablando de San Mateo 28:10, que no lo leímos. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis. ¿Por qué le dice el Señor no temáis y después le da una dirección? Le da una dirección a donde Él iba a tener un encuentro con sus discípulos para entregarle uno de los requisitos más gloriosos, o el más glorioso, antes de partir a la diestra del Padre. No temáis, porque era un momento muy difícil el que se estaba viviendo en ese entonces. El grupo, la iglesia que ya había empezado a ser formada por el Señor Jesucristo con los 12, habían pasado momentos muy difíciles. Una de las cosas difíciles era esa transición material
corporal a esa transición mística y espiritual. Hasta hacía unos días atrás, ellos hablaban del Señor Jesucristo porque le tocaban, porque le veían. Ellos tenían una idea de quién era aquel que les enseñaba, que los adoctrinaba. No le entendían todo lo que él decía, pero lo tenían allí. De repente se produce una gran crisis. De repente el maestro, el sabio, el Señor, el autor de milagros, de repente es tomado preso, y todos conocemos la historia, y es crucificado. Ese grupo del principio de la iglesia comenzó a titubear, comenzó a ser zarandeado. De repente el Señor Jesucristo se le aparece al tercer día de haber sido crucificado, se le aparece, pero de una forma diferente. Una forma diferente porque algunos de sus discípulos no le conocieron. Se le aparece con un cuerpo, pero que no era el mismo cuerpo con el cual ellos habían estado conviviendo. Por sus dichos, por su forma, lo logran captar, lo logran conocer. Un cuerpo que ni aún hoy nosotros los predicadores podemos descifrar cómo es. Un cuerpo que pasaba las paredes, que las cosas materiales no lo impedían, traspasaba los obstáculos. Pero un cuerpo a su vez que en parte se podía tocar, porque el Señor le dijo a Tomás: pon tu dedo en el hueco de mi mano y pon tu mano en mi costado. En definitiva, un cuerpo que no tenemos palabras científicas ni argumentos científicos para definirlo, porque ese cuerpo es un cuerpo misterioso que nuestro Dios tiene para darnos a todos nosotros cuando resucitemos en gloria. Alguien que diga gloria a Dios, alguien que le dé un fuerte aplauso al que vive y reina. Se le aparece a unos o a algunos de sus discípulos y le dicen: vayan a Galilea. Le da una orden: vayan a Galilea y allí me verán. La palabra de Dios dice de que los 11, aparte de Judas, que ya se había ahorcado, los 11 caminaron hacia la cita que Jesús le había dado. En medio de esa invitación comenzaron a ocurrir cosas muy feas, muy tremendas. Usted lo puede leer después en su casa. Leímos el versículo 10. Desde el versículo 11 al versículo 15 comienza un complot para aún debilitar más la fe de los discípulos. Comienza un complot entre los soldados, entre la política y lo eclesiástico y la religión. Comienza un complot. Se enteran, los políticos se enteran, los eclesiásticos, de que Jesús había resucitado. Se enteran, les llega la noticia: la tumba de Jesús está vacía. Pero ¿cómo puede ser?
si habíamos dejado guardias allí. Y comienzan a correr una bolilla, así se dice aquí. Comienzan a correr una información falsa, porque otra cosa no puede hacer el diablo que hacer correr bolilla o información falsa. ¿Cuántos dicen amén? Hubo dinero, hubo coimas, hubo trampa. En todo eso, que muchos de los discípulos podrían haber bajado los brazos, porque no todos habían conversado con Jesús. Pero sin embargo, los 11, a pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias mentirosas que estaban corriendo, a pesar de la culpa que se le estaba echando, porque le estaban echando la culpa con la mentira, decían: los discípulos sacaron el cuerpo de Jesús de la tumba. A pesar de todo eso, ellos caminaron hacia la cita que el Señor le había dado. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy notorios. ¿Cuántos están conmigo? Estamos viviendo tiempos tremendos. La política ni la religión dan con pie. Es un desastre. Lo que está ocurriendo hoy día en medio nuestro es un desastre. Y no solamente que es un desastre político, es un desastre religioso, sino que también están acechando nuevamente a la iglesia. Y quiero poner a toda la iglesia a orar. ¿Cuántos dicen amén? A orar por nuestros lugares de culto. El presidente de la Asamblea de Dios, el pastor Escobar, tuvo que dejar el lugar que tenían de culto, tuvo que dejarlo e irse nuevamente al lugar viejo por el acecho, por la tosudez de nuestros políticos. Eso produce agobio. A mí esta mañana me llamaron para decirme que el procurador, tengo que encontrarme el día lunes con el procurador, con el abogado, el procurador, y santo Dios, y es de no terminar. Y qué mal estamos haciendo nosotros. Lo único que hacemos es sostener la gente. Lo único que hacemos es el bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo, el espíritu que está en ellos está en contra de todo lo bueno. El agobio, el cansancio, la fatiga, la desilusión viene sobre nosotros como obreros o como discípulos del Señor. Así estaban los discípulos, o aún peor. Pero sin embargo hubo algo firme en ellos. Ellos aceptaron la cita que le hizo Jesús. Vayan a Galilea. En el camino hacia Galilea van a ocurrir muchas cosas, todavía más, que va a producir confusiones. Pero confusión y desaliento va a producir en aquellos que no tienen fe. Pero usted es un hombre de fe. Usted es una mujer de fe. Es cierto que nos produce cansancio. Es cierto que nos produce agobio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero nunca nuestro espíritu se va a quebrar delante de las circunstancias negativas, sino nosotros, como verdaderos discípulos de Jesucristo, seremos más que vencedores. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que dé un fuerte aplauso al que hay rey. Amén. Fueron a la cita.
Y llegaron a la cita. Dejaron atrás frustraciones, dejaron atrás desencanto, dejaron atrás aflicciones, dejaron atrás muchísimas cosas que a veces nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que saber dejar atrás. Sí, hermano. No es que no van a venir estas cosas en contra de nosotros, van a venir. Pero ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Y estas cosas que se nos oponen no nos pueden hacer retroceder, no nos pueden hacer cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ante la dificultad, ante el problema, ante todas estas cosas, yo me voy a sobreponer en el poder de Dios. Y yo voy a llegar a la cita. Yo voy a llegar a la cita. Aleluya. Y así ocurrió con los discípulos. Dice que llegaron. Pero antes todas estas cosas, pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos llegaron. Ayúdanos, Señor, a llegar. Ayúdanos a llegar. Y cuando le vieron, le adoraron. Yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que está aquí. Pero nosotros no nos tenemos que conformar con saber que Él está. Nosotros, y esta iglesia y este ministerio enseña que nosotros debemos hacer un ejercicio e ir un poquito más allá. Y no solamente tener la certeza de que Él está, sino que le podamos ver, que le podamos sentir. Alguien que diga gloria a Dios. ¿Cómo es ese? Yo sé que estás aquí. Estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Y el milagro yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, te tocaré. Y el milagro, yo sé que transformado yo sé. Llegaron al monte. Y les vieron. Uy, santo Dios. Ayúdanos a llegar. ¿Habrá alguien que pueda decir, ayúdame a llegar, Señor?
Cuando llegas al monte, cuando llegas allá arriba, ya ni sabes de quién está a tu lado. Qué precioso. Cuando no has llegado al monte vas conversando con tu hermano, pero cuando comienzas a llegar a la cima del monte, los que vienen contigo comienzan a hacerse invisibles. Y cuando llegas allí arriba, y en ese esfuerzo de fe, cuando tú le logras ver, ya estás solo. Ya estás tú solo con tu Señor. Eso es lo más extraordinario que le puede suceder a un obrero del Señor. Lo más extraordinario que te puede ocurrir en esta noche es que tú puedas llegar y le puedas ver. Y Él, al que viene, no le echa fuera de ninguna manera. Él no te va a echar fuera. Oh, mi Cristo de la gloria. Él no te va a echar fuera. Al contrario, dice que cuando los discípulos le vieron, Él le habló. Dígaselo a su hermano. El Señor habla hoy. El Señor habla hoy. El Señor habla hoy. Por eso el verdadero cristianismo cobra una fuerza impresionante. Impresionante. Y a eso estamos desafiados nosotros como iglesia, a vivir un verdadero evangelio. Ese es el desafío que Dios tiene con esta iglesia, Mario. Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. Cristianos que tienen ojo y ven, oído y oyen. Pero no está hablando de los ojos y de los oídos carnales. Está hablando de los ojos y oídos espirituales. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí en medio nuestro, aleluya. Él está aquí en medio nuestro, aleluya. Él nos está invitando a su monte y debemos llegar a su monte, debemos llegar a su casa, debemos llegar a su habitación, debemos llegar a su presencia, porque le vamos a ver, le vamos a tocar, aleluya, y le vamos a oír. Cuando lo vieron, ellos le adoraron. Hay dos clases de adoración. Está la adoración de cuerpo presente, como las misas, y la adoración de cuerpo ausente. Hay gente que adora porque dicen que hay que adorar a Dios. Pero hay gente que adora porque siente la presencia de Dios. Él está. Cierra tus ojos un minuto y adórale. Cierra tus ojos, cierra. Adórale. Glorifica. La adoración no es solamente cántico, la adoración son palabras. La adoración son expresiones. Me postro delante de ti, Señor, tú estás aquí. Sujeto a toda mi carne, todo mi ser, lo sujeto alma y espíritu, lo sujeto delante de ti. Me postro, me rindo a ti. Confieso con mi boca públicamente ante los ángeles, ante el mismo infierno
y ante toda la sociedad confieso que yo sin ti no soy nada. Eso es adorar, eso es adorar. ¿Tienes palabra tú? ¿Tienes palabra de adoración? ¿Te animas a decir alguna palabra de adoración? Tu abandono sería mi muerte. Tu abandono sería mi muerte. Pero tu compañía es toda mi vida. Eres excelso, eres maravilloso, eres grande, eres fiel. No escucho a nadie adorar a Dios. Eres fiel. No hay nadie como tú. Me postro delante de ti. Cuando le vieron, le adoraron. Adórale, adórale, adórale. Adórale. Le glorificaron, le exaltaron, le honraron, le bendijeron, le reconocieron, le levantaron. Y en medio de esa adoración, Jesús se acercó. Aleluya, mira. Por eso es tan bueno adorar. Dice que cuando le estaban adorando, Jesús se acercó. Y si tú le estás adorando, el Señor se está acercando. Mientras más le adora, el Señor más se acerca, más se acerca, más se acerca. El Señor se acercó hoy, Santo Dios. Oh, mi Cristo de la gloria, mi Cristo bendito, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Él se acercó y le habló. Bendito el hombre, bendita la mujer que puede oír la voz de Dios, aleluya. Bendito el siervo, bendita la sierva que puede oír la voz de su Señor, aleluya. El Señor le habló y le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Qué tremendo. Toda potestad. Escuchen. Escuchen. El Padre le dijo a sus discípulos: me ha dado toda potestad, toda potestad de los cielos, todas. Y toda potestad, pero absolutamente toda potestad sobre la faz de la tierra. No hay nada imposible para mí. Qué tremendo. Se dio a conocer, o se reveló, diga conmigo, se reveló a sus discípulos. Se reveló a sus discípulos con todo dominio y con toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra, sobre todo lugar donde se pueda mover virtud o poder. Él se reveló como la máxima autoridad. Y ahí le da la orden, la comisión más gloriosa. Por tanto, le dijo a sus discípulos: id, haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo. ¿Qué evangelio se está predicando hoy, hermano? La gran comisión. Vuelvo a repetir, es cierto que con el evangelio se pueden hacer cosas tremendas. Estamos hablando a obreros, a obreras. Estamos hablando a obreros allí en internet. Nos mandó el Señor Jesucristo a atar a la gente con cuerdas de materialismo. Desde la plataforma, vuelvo a denunciar lo mismo, desde las plataformas de las iglesias evangélicas, aquellos que dicen ser discípulos de Jesús atan a la gente con sueños materialistas, terrenales. No es que el reino de los cielos sea el imperio de la pobreza, mentiroso. Ese es el argumento del ocultismo. El evangelio tiene metas eternas y verdaderas. Y la meta eterna es que tu alma y mi alma sean liberados de la condenación. Hombres y mujeres que mientras estén en esta tierra tienen que tener la misma imagen de Jesucristo, ser verdaderamente discípulos de Jesús. Jesús no tuvo necesidades, y si las tuvo fueron pasajeras, y las tuvo porque Él también quería sujetar a su carne a lo sumo. Pero Él se vistió como un príncipe. Él comió y Él bebió, que muchas veces lo condenaron porque comía y porque bebía. Pero su mensaje estaba enclavado en el centro de la voluntad de Dios, que era la salvación de las almas. Y ahí orientó a la humanidad. A la humanidad le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que los hombres y mujeres tienen que buscar, y eso es lo que los predicadores debemos predicar. Alguien que diga gloria a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Mientras nosotros prediquemos eso, estamos predicando la verdad de Dios, no inclinando el corazón de las congregaciones, inclinándolo hacia los bienestares o satisfacciones terrenales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ahí viene. Todas las cosas que necesitáis para ser feliz en esta tierra, el Señor te la irá añadiendo si tú estás centrado en lo verdadero que es la salvación de tu alma. Alguien que diga gloria a Dios, alguien que dé un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Haciendo discípulos. El Señor, cuando estuvo caminando sobre la faz de la tierra, hacía un trabajo
Lo dice en San Marcos, en el mismo acontecimiento en San Marcos 16. El Señor pregonaba la salvación. El Señor tenía una confrontación contra las fuerzas del mal. Expulsaba demonios. Alguien que diga gloria a Dios. Y el Señor sanaba a los enfermos. Porque Él vino a restaurar, Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está en pregonar la prosperidad. Dios sabe lo que un obrero de Él necesita. Y dice en Hebreos 6, Él no es injusto